Buenas noches, amigos de este martes 22 de septiembre. ¿Cómo viviste este día? Y nos ponemos en la presencia de Dios. El tips de la Biblia de este día es el grupo de cartas apostólicas. Ayer vimos las cartas paulinas. Hay un grupo luego de cartas apostólicas, son 7 cartas, y se llaman apostólicas porque son cartas universales, escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. La del apóstol Santiago y la de Pedro, que escribe 2, están dirigidas a comunidades del Asia Menor, y el sentido de estas cartas está dirigidos a levantar el ánimo de las comunidades cristianas que iban creciendo, pero que se presentaba frente a la hostilidad de comunidades también paganas. Debían crecer en la fe en medio del paganismo que había. Entonces necesitaban la orientación, la dirección, la corrección de los apóstoles y de la experiencia de aquellos que habían vivido con Jesús. Es el sentido de las cartas de Santiago y también las 2 cartas de Pedro. Mañana veremos las cartas que restan. Y hoy les comparto el Evangelio de San Lucas, capítulo 8. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Los que peinan canas como yo se acordarán de una publicidad de una marca de bebida que decía: a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y se decía la publicidad. Bueno, el Evangelio de hoy nos ayuda a eso. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Porque uno de los evangelios que presenta conflicto es este. Se utiliza la palabra los hermanos de Jesús. Y si uno no tiene la interpretación recta, nos podemos desviar recibiendo una enseñanza que no es la correcta. ¿Por qué aparece esta expresión de los hermanos si nosotros sostenemos en nuestra fe católica que María es virgen y que no tuvo otros hijos? Porque el arameo, la lengua de Jesús, como lengua antigua, no tenía una fluida expresión en términos como lo podemos tener ahora nosotros en las lenguas modernas. Se utilizaban expresiones que redondeaban lo que uno quería decir. Entre ellos, por ejemplo, este término que aparece en otros pasajes de la Biblia. El llamar hermano, primo, pariente, familiar, formaban parte de un mismo término, que es el que se utiliza aquí. Lo que el Evangelio quiere enseñarnos es que lo importante es recibir la palabra de Dios y practicarla, porque eso es lo que nos hace familiar de Dios. De hecho, somos hijos de Dios, aunque no corre en nosotros la misma sangre, pero sí por el amor de Dios somos incluidos en su familia. Expresión de esto es cuando nos persignamos. Trazamos la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho, porque decimos: esta palabra nos ayude a pensar, a hablar y a sentir como Dios lo hace. Que esta noche, al irte a descansar, puedas en este gesto de persignarte renovar esta gran alegría. Jesús nos ha hecho sus hermanos y nos ha hecho hijos de un mismo Padre. Que te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere.